Como ha solicitado la retirada Izquierda Unida de la segunda PNL, pasamos a la última PNL del orden del día. El grupo proponente es el Grupo Parlamentario de Podemos y es relativa a reconocimiento institucional del año 2018 como año de primer centenario de la Asamblea de Ronda de 1918. Tiene la palabra el señor de Manuel. Gracias, presidente. La Asamblea de Ronda, de la que se acaba de cumplir el centenario, tenía, como todo el mundo sabe, el precedente de la Constitución de Antequera, de 1883, pero en Ronda será el primer intento por configurar un movimiento popular y un movimiento ciudadano andalucista. Un intento que tenía mucho que ver también con el deseo de renovar las estructuras del Estado, de un Estado caduco, al que apenas le había cambiado la cara la Restauración. Y que por tanto pues requería ese impulso federal, claramente federal, con una vocación también claramente republicana, y un impulso basado en una ética pública y con una dimensión de la idea de lo andaluz intrínsecamente vinculada a lo social, a esa dimensión social como base de lo que podríamos llamar la matria andaluza. Marca un camino que ya se había iniciado anteriormente con el ideal andaluz de Blas Infante unos años antes, y supone también un evento donde a las reivindicaciones socioeconómicas se suman peticiones de avances jurídicos para superar la laxitud que había generado, como decía, la Restauración. Supone además el inicio de la búsqueda de unos símbolos propios y la búsqueda de un lenguaje y de un relato común para los centros andaluces que se habían ido creando anteriormente en las distintas provincias. Desde una apuesta decidida por el autogobierno que desemboca en el 28 de noviembre de ese mismo año, en la primera petición pública de la autonomía andaluza. El manifiesto de la nacionalidad, ya se hablaba de nacionalidad en aquella época, del 19 de enero del 18, define además el autogobierno como algo basado en los tres poderes clásicos y plantea además una apuesta decidida por la independencia social y legal de la mujer, y en ese sentido tiene una dimensión feminista también importante. A eso habría que sumar una apuesta que sigue siendo también muy vigente hoy en día, como muchos de los aspectos de lo que se planteó en esa Asamblea de Ronda, una apuesta por el municipalismo, por el municipio como espacio ideal para la formación cívica y la formación en valores. Todo eso conecta muy claramente con anhelos actuales y con una necesidad actual también de renovar profundamente el modelo de Estado, huyendo de las tentaciones que estamos viendo recientemente de recentralización del Estado y defendiendo pues esa apuesta histórica por el autogobierno y por un federalismo que todavía en gran medida está por desarrollar en nuestro país, puesto que el modelo constitucional que tenemos es un modelo solo parcialmente federal y en el que nunca se hace alusión realmente a ese concepto de federalismo, y aunque hay una descentralización, es una descentralización incompleta, ¿no? Consideramos, por tanto, que es algo que merece un apoyo institucional que hasta ahora no estamos viendo. Merece un apoyo institucional a la conmemoración del hecho en sí, pero merece, sobre todo, y eso es lo que se plantea en la parte dispositiva de la proposición no de ley, que se abra un proceso lo más amplio posible, lo más participativo posible desde el Gobierno andaluz, pero abriéndolo a la participación de los municipios a través de la FAM, de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, abriéndolo a la participación de las universidades, del movimiento asociativo, para que durante todo este año, pues bueno, se pueda declarar el año del centenario de la Asamblea de Ronda
y esto venga de la mano pues de una serie de actividades sociales, culturales, académicas, descentralizadas, que lleguen a todos los municipios de Andalucía y que nos permitan, apoyándonos en nuestra historia, pues recuperar esa conciencia de que la autonomía andaluza es algo muy anterior al régimen de 1978, es algo que estaba incluso de manera muy desarrollada ya muy anteriormente a la declaración, a la proclamación de la Segunda República, que tiene raíces profundas, raíces históricas y que tiene al mismo tiempo una gran vigencia hoy en día, y esperamos que esta proposición no de ley, por tanto, cuente con el apoyo de todos los grupos políticos para que se le dé a este año del centenario el reconocimiento que se merece. Muchas gracias. Gracias, señor de Manuel. Señor Díaz, en representación de Ciudadanos, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, felicitarnos por este hito histórico, que ahora hace un siglo en Andalucía, del cual emanan señas de identidad también del pueblo andaluz, que suman al resto de identidades diversas que hay en este país, que se llama España, y el cual nosotros, Ciudadanos, tampoco está a favor de una recentralización absolutamente de nada. Esto quisiera dejarlo muy claro. A nosotros la proposición no de ley nos parece que es oportuna, nos parece que contiene elementos que es importante que se pongan encima de la mesa y que son, por supuesto, para que mi formación política los apoye, tanto la parte de denominar oficialmente el 2018 como año del primer centenario de la Asamblea de Ronda de 1918, nos parece correcto, elaborar una campaña de imagen específica e institucional al respecto de la conmemoración también, y después de impulsar su difusión por sí mismo y en colaboración con otras administraciones y entidades privadas también. También nos parece que es razonable lo que piden en el punto 4, pero sí es verdad que esto es una cuestión que le pasa a Podemos, ¿no?, como otras formaciones políticas, que piden recursos, pero cuando hay que votarlos y asignarlos se les encoge el dedo, ¿no? Esto a nosotros no nos va a pasar. Nosotros no nos vamos a oponer a que esto se haga, pero desde luego yo quería poner ahí el énfasis, ¿no? Por lo tanto, apoyar la iniciativa, felicitarlos por ella, porque me parece coherente, razonable y buena. Que lo hagamos precisamente en este año, pero también poner el acento de que, hombre, cuando se pide hay que tener un poquito más de legitimidad a veces y más de coherencia. Gracias. Gracias, señor Díaz. En representación, señor Molina, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, le voy a ser sincero, era otro compañero el que tenía que llevar esta iniciativa, pero está en otra comisión, pero la verdad que esto me va a dar la oportunidad de recordar cosas importantes para mí. Ya he tenido ocasión de hacerlo alguna vez, pero lo quiero hacer hoy otra vez. En primer lugar, decirle al portavoz del Grupo de Podemos que apoyamos esta iniciativa y que efectivamente creo que está pasando de soslayo uno de los grandes hitos del andalucismo histórico, que no se estaba conmemorando de la manera que creo que deberíamos recordar lo que significó aquella asamblea de Ronda. Y efectivamente estamos en ese centenario que creo que es importante. Y miren, la parte que a mí me toca personalmente es porque un bisabuelo mío estuvo en esa asamblea de Ronda, porque era un colaborador de Blas Infante. He tenido alguna ocasión, ya les digo, de contarlo. Y en aquel centro andaluz de Sevilla, donde el presidente era Blas Infante, había un periodista, Ramiro Guardón, que es mi bisabuelo, y que era el presidente de la sesión de conferencias del Centro Andaluz de Sevilla. Tengo aquí cuando se funda aquel centro, la Junta Directiva y la mesa de las sesiones y tal, donde antepasado mío era el presidente, estaba Manuel Sánchez Pizjuán, estaba Diego Martínez Barrio, estaba gente del Ateneo, ¿no?, que era, yo creo que un momento importante de cómo estaba aquel regionalismo en ciernes. Y la primera conferencia que se da en aquel centro andaluz, que luego desembocaría en la asamblea de Ronda, es una conferencia de mi bisabuelo, que es que yo siempre que lo leo lo veo como de actualidad total, porque decía él en aquel momento, y esto estamos hablando del año 1916, y que ensalzaba el ideal andaluz presentándolo como afirmación de la personalidad de Andalucía ante otras afirmaciones de regionalismo hechas por diferentes comarcas españolas. Creo que nos suena esto de lo más actual, pero sin pretender, como alguna de ellas, sigo diciendo que es muy actual,
hegemonía sobre las demás. Es lo que hemos dicho y se decía ahí, que no queríamos ser más que nadie, que queríamos ser como las demás, y es lo que comenzó con aquellos hombres y mujeres que estaban en aquel momento, lo que en esa asamblea de Ronda, donde además, bueno, pues nuestros símbolos tuvieron esa creación, esa importancia. Creo que tenemos que conmemorarlo y desde luego pues cuentan con nuestro apoyo en esta proposición no de ley. Muchas gracias. Gracias, señor Molina. En representación del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Aladón. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Bueno, quiero posicionar a mi Grupo Parlamentario Socialista en esta proposición no de ley, claramente diciendo que, lógicamente, nos parece oportuna la proposición hoy, pero nos parece que a veces ocultamos o cambiamos la velocidad por el tocino y hablamos en estas comisiones o en el Pleno de votar en conciencia y de tener estos temas muy presentes, pero, por ejemplo, el portavoz de Podemos ha dicho que, y es verdad que a mí una de las cosas que me sorprendió es cómo trata el municipalismo en esta asamblea de Ronda. Sin embargo, el propio grupo parlamentario, el propio grupo de Podemos, dejó las municipales como algo residual y decidió voluntariamente no adscribirse a presentarse en las municipales, con lo cual, es decir, por un lado nos parece que el municipio es muy importante, pero por otro lado fueron lo primero en esa regeneración de la vida pública y política que dejaron al margen, ¿no? Entonces, la verdad que ya digo, me sorprendió mucho esa actualidad que el propio portavoz del Grupo Popular ha dicho, de temas tan que a pesar de tener un siglo ya de historia, pues tiene esa actualidad, la articulación territorial federal, la autonomía municipal, como he dicho, el propio concepto de feminismo en el cual se habla en la Asamblea. Pero bueno, es verdad que una cosa es lo que dicen los parlamentarios en esta comisión y otra cosa es lo que dice el texto de la PNL, que habla literalmente de crear un autogobierno andaluz y de la liquidación de la vieja España. Mientras que aquí, por ejemplo, se ha tratado temas mucho más de manera sensible como descentralización incompleta o Estado caduco. Nos parece que el término en sí de liquidación de la vieja España no era tampoco el que se quería hacer en la exposición de motivos de Ronda, ya que Andalucía siempre ha defendido la integración y la multiculturalidad, siempre desde el respeto y la convivencia. Además, aparecen las instituciones no como un mero elemento administrativo, sino que son el desarrollo y responden a conquistas ciudadanas, populares, históricas y políticas en esta asamblea. La asamblea de Ronda, o la asamblea de las provincias andaluzas en Ronda, como también se conoce, fue una asamblea andalucista efectivamente de carácter regionalista convocada por los centros andaluces de la época y donde se acordó la adopción de que Blas Infante llamó la insignia de Andalucía, que no eran otras que la bandera y el escudo. En esta asamblea, además, se asumió el proyecto de Constitución Federal para Andalucía de 1883 y en la misma fue continuada después por la Asamblea de Córdoba de 1919, donde aparecía el bisabuelo del señor Molina Rascón. En este manifiesto, curiosamente, se dice: los andaluces ha llegado la hora de que Andalucía y la región, que siempre fue la más civilizada de España, corresponde, como dice, a nosotros fortalecer nuestra propia Andalucía. Exige la creación en Andalucía de un pueblo siempre consciente y capacitado como ha sido el andaluz. La convocatoria de la Asamblea es un documento extraordinario, lleno de significado, que menciona a Andalucía con toda naturalidad como región, como nación, como patria y como país, y que critica con dureza al régimen político de la primera restauración, donde dice que hay que fortalecer a Andalucía y los municipios, creando un pueblo consciente, como digo, y capacitado. También trata problemas tan graves que, curiosamente, hace 100 años, como la emigración o el analfabetismo en Andalucía, e incluso desglosa una serie de tareas imprescindibles como cultivar la tierra, construir carreteras, explotar las minas, en fin, muchísimas cosas más que, ya digo, sorprenden 100 años atrás. Creemos sinceramente que la parte dispositiva de la PNL es muy mejorable y de hecho, una serie de las cuestiones que pide, por ejemplo, es que se declare ya de manera institucional el centenario como tal. Hay que decir que ya hubo un acto institucional en San Telmo con la presidenta Susana Díaz, en la cual se presentó el documental El Ideal Andaluz, que sin duda alguna es un relato actualizado del legado de Blas Infante. Además, dicha fundación, la Fundación Pública Andaluza del Centro de Estudios Andaluces, ha aprobado y está desarrollando una intensa actividad de difusión, publicación y comunicación de lo que supuso en su día la Asamblea de Ronda. Por tanto, creemos que el Museo de la Autonomía debe ser uno de los ámbitos de investigación y publicación más importantes a tener en cuenta. Un ideal andaluz,
El documental al que me refiero fue producido por La Maleta a través de un concurso público que fue financiado por una Fundación Unicaja y que aparece en la propia web del centro y sirve de apertura a la visita al Museo de la Autonomía y a la Casa de Blas Infante. Las actividades del centenario, por ejemplo, ha habido y existe un vinilo conmemorativo dentro de la propia visita. 100 años de ronda con actividades educativas y recreativas que se llevaron a cabo hasta el 28 de febrero con más de 5.000 visitantes. 100 años de nuestros símbolos, actividades de carácter divulgativo también dedicadas a la comunidad escolar en la Semana de la Historia que se llevó a cabo en el mes de noviembre pasado, o la Primavera en tu museo con actividades al aire libre también relacionadas con la bandera y el escudo, o el 5 de julio, como todos sabemos, con el documental Nacimiento de un sueño. También se están llevando a cabo importantes tareas investigadoras y publicaciones con el Seminario de Historia Contemporánea, desde Ronda Antequera, que llevada a cabo por el documentalista Javier Aroca, dossier de artículos sobre símbolos y mitos de Andalucía en la revista Andalucía en la Historia o la revista AH, que se distribuye, como saben ustedes, gratuitamente por todos los colegios andaluces. Y además se está colaborando con los municipios de Andalucía con la ruta infantiniana, que como saben ustedes comienza en Coria del Río. Además hay una exposición en el Metro de Sevilla relacionada con este tema y algunos ayuntamientos, una colaboración entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Consejería de Obras Públicas. Y también hay colaboración entre los medios de comunicación, en este caso la RTVA, con el documental 100 años de Blanca y Verdi. Además de que la colaboración con la propia Organización Nacional de Ciegos de España, con la emisión del cupón del centenario que se llevó a cabo el pasado 20 de febrero, como saben ustedes, el sorteo nacional el 28 de febrero y que se puso en este Parlamento. Por tanto, la conclusión de este grupo parlamentario es que no vamos a apoyar la PNL porque creemos que lo que está haciendo el Gobierno andaluz se está desarrollando antes, durante y después de la presentación de esta PNL. Queremos que, así lo hemos hecho ver al grupo parlamentario de Podemos en la transaccional que le hemos hecho, de que la Fundación Pública Andaluza del Centro de Estudios Andaluces debería ser la que congregara a toda la actividad que ellos proponen y se llevara a cabo todo ese tipo de actividades especiales que no se concreta específicamente en la PNL y que creemos que en esa comisión deberían de llevarse a cabo y deberían de estudiarse pormenorizadamente por parte del Centro de Estudios Andaluces. Esa es la posición del Grupo Parlamentario Socialista y esta es la que traslado aquí esta tarde. Gracias, señor Aragón. El señor de Manuel cierra esta PNL. Sí, gracias, presidente, y gracias a los grupos por sus palabras de apoyo a esta iniciativa. Y bueno, no tengo muchísimo más que añadir, simplemente recordar que declarar un año con todo lo que eso implica de actividades culturales, como decíamos antes, académicas, sociales, es algo más que presentar un documental públicamente. Implica una apuesta mucho más decidida, con mucho más significado político que lo que se ha hecho hasta ahora, y es lo que buscamos que se haga y que lo lidere el propio Gobierno andaluz, pero desde un proceso abierto a la participación, como decíamos antes, de los municipios, de las universidades y del movimiento asociativo. Sí me gustaría aclarar que cuando se lee una exposición de motivos, bueno, no se pueden sacar frases de contexto o interpretar de una determinada manera una frase sin tener en cuenta lo que se dice en el resto del texto. Cuando se habla de liquidar la vieja España, es liquidar la vieja idea de España que estaba vigente en ese momento. No, en ningún momento había un proyecto de demolición del Estado español, ni mucho menos, y eso se desprende claramente del resto de la argumentación de la exposición de motivos. Todo lo contrario, de hecho se hace una referencia a construir un Estado federal donde Andalucía tenga su pleno autogobierno, apostando por eso que dice el himno, ¿no?, de España y la humanidad, ¿no?, pero con otro concepto de España, evidentemente, que no era el vigente por aquel entonces. Y nada más, simplemente agradecer el apoyo a los distintos grupos y bueno, pues que esperemos que se ponga en marcha ese año de Ronda, de la declaración de Ronda, con todas las actividades que vienen recogidas y con el proceso que se describe en la proposición de ley. Gracias, señor de Manuel.